Vamos a dar comienzo a este segundo bloque. Hemos podido constatar que el café estaba muy bien, pero nos han faltado bollos. Ya le hemos dicho a la sección de bollería del Síndic que tenemos que tomar medidas para la siguiente convocatoria. Dicho lo cual, vamos a abordar, con la participación de la siguiente ponente, otra visión de la realidad que hoy abordamos en estas jornadas. A veces uno piensa que en medio de, no vamos a decir guerra, que quizás sea un término demasiado grueso, pero en medio de la contienda hay un montón de frentes abiertos. La administración, la burocracia, la normativa, los presupuestos, las limitaciones de personal, las familias biológicas, las extensas, las de acogida, las que quieren adoptar. Y, por supuesto, están los niños, las niñas y los adolescentes. Y da la sensación de que en medio de esta contienda están lo que yo llamaría los soldados desconocidos de la protección de los menores, que son los técnicos que estáis al frente de una realidad tremendamente compleja, donde se generan tensiones de todo tipo, desde el punto de vista, como decía, de la propia gestión de la Administración, pero en muchas ocasiones también con un matiz o con una vertiente emocional a veces difícil de gestionar o de superar. Para ofrecer esa perspectiva, hoy nos acompaña Paula Borruel, que es especialista en la materia. Ella es licenciada en Pedagogía y diplomada en Educación Social. A lo largo de los años se ha ido especializando en terapia familiar, intervención socioeducativa con adolescentes en riesgo, así como en acogimiento residencial y familiar. Su experiencia profesional se ha venido desarrollando como educadora social en diferentes recursos de infancia y adolescencia, en centros de atención socioeducativa, en residencias de acogimiento general y terapéuticas, y desde el año 2018 trabaja en el ámbito de los servicios sociales, en primer lugar en el Ayuntamiento de Carlet, como educadora del equipo de atención primaria básica, y en la actualidad, desde el año 2019, como educadora social del equipo específico de intervención en infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Aldaya. Dentro de este equipo, Paula es la responsable de la coordinación del servicio de atención diurna Milocha, así como del seguimiento de los acogimientos familiares en familia extensa, así como de realizar la valoración de idoneidad, lo que hace con su compañera psicóloga. Ha colaborado con el Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales y hoy ha tenido la deferencia de acompañarnos. Paula, por favor. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. En primer lugar, darle las gracias al Síndic de Greuges por contar con el Ayuntamiento de Aldaya para llevar a cabo esta conferencia y al Ayuntamiento de Aldaya por confiar en mí para llevarla a cabo. Un poco para empezar a hablar de qué hacemos las entidades locales en el acogimiento familiar, contextualizar, bueno, como todos saben, los servicios sociales son competencias autonómicas y dentro de esas competencias, pues los ayuntamientos tenemos funciones en las que se nos encomienda a nosotros su desarrollo. Para hablar del acogimiento familiar y definir un poco y que podamos entender qué hacemos los profesionales que nos dedicamos al seguimiento del acogimiento familiar en los ayuntamientos, pues tenemos que señalar que el acogimiento familiar es una medida de protección. Es decir, cuando hablamos de acogimiento ha habido una tutela, ha habido una declaración de desamparo, ha habido una situación de desprotección. Y cuando esto sucede, el acogimiento familiar tiene que ser siempre la primera medida que el técnico o la técnica se plantea. Es decir, cuando tú valoras esa desprotección, siempre hay una pregunta que nos hacemos que es, ¿hay familia extensa? ¿Vale? Y cuando tú también propones a la dirección territorial, la primera pregunta que nos devuelven siempre es, ¿hay familia extensa? Y a partir de ahí ya empezamos a caminar y a tomar decisiones, ¿vale? Por lo cual, el procedimiento pasa por una resolución administrativa, ¿vale? Para que se formalice ese acogimiento familiar. Es decir, hay un componente jurídico, el cual ahora creo que más que nunca lo tenemos más presente que nunca, que es muy importante cuando hablamos de acogimiento familiar desde donde lo hacemos las entidades municipales, ¿vale? Por lo cual, hablamos de que va a haber una guarda que se le va a dar a unos familiares, los cuales puede ser o familia
extensa o familia ajena, que hablaremos de las familias educadoras. Pero ahí yo no me voy a meter, ¿vale? Porque ahí nosotros no llevamos, digamos, esos expedientes ni llevamos esas intervenciones. En los ayuntamientos nos centramos en las familias extensas, ¿vale? Por lo cual, hablamos de familia acogida como un recurso dentro de nuestro trabajo. Son recursos dentro de las medidas de protección, ¿vale? Todo desde lo que trabajamos en el ayuntamiento tenemos una normativa desde estatal hasta autonómica que nos define muy bien en qué términos nos tenemos que mover, porque como he dicho, el componente jurídico es muy importante, por eso también la importancia de nuestros asesores, asesoras jurídicas en mi caso, en todos estos casos cuando nos planteamos que, como bien ha dicho Conchi, la familia biológica, el trabajo ha llegado a un punto en el que tenemos que valorar las necesidades del niño y proponer una tutela, ¿vale? Entonces, a nivel estatal ya la ley que tenemos vigente, que es la del 96 de protección jurídica del menor, ya nos dice que cuando no sea posible la permanencia de una persona menor de edad en la familia, la prioridad es la familia extensa. Y aparte de una cosa ética, profesional, criterio de la persona, es que tenemos un mandato jurídico a este respecto, ¿vale? Luego ya entraremos en si esa familia es idónea o no es idónea y cómo vamos llegando ahí los técnicos que trabajamos y técnicas en los municipios. En esta ley recoge que, previa a esa resolución, habrá un informe de valoración. Es decir, se nos habla de un informe de valoración en el que se recogía, digo se recogía porque ahora más adelante veremos cómo esto ha ido evolucionando en la Comunidad Valenciana. Era un informe en el que se recogía por la situación familiar, qué motivación había del acogimiento de estos familiares, si había congruencia con el objetivo, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta, no es lo mismo un acogimiento familiar en el que el pronóstico es de retorno, en el que el pronóstico es de no retorno, ¿vale? También la capacidad de esta familia para atender a los menores. Pero eso, hablábamos de un informe de valoración. Todo esto en la Comunidad Valenciana, en el 2018, con la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia, que es una ley, bajo mi punto de vista, bastante pionera, que recoge derechos de las personas menores de edad. Luego veremos cómo se han ido, o cómo eso se lleva a la práctica, ya no es tan sencillo. Pero en esta ley sí que nos dice que de forma preferente, como bien ha dicho el profesor, la familia extensa, sobre todo en el caso de menores de 6 años, ¿vale? Y esto no lo pone en la ley explícitamente. Cuando antes he dicho de medida de protección y que a las familias se les da la guarda de estas personas menores de edad, se hablaba, ¿no?, de proveer su desarrollo integral, sus necesidades básicas, pero nuestra ley de la Comunidad Valenciana introduce el vínculo afectivo. Es decir, sí que nos dice que aparte estas familias tienen que asegurar el adecuado desarrollo afectivo de estos niños, de estas niñas y de estos adolescentes, ¿vale? Por lo cual, bien, como ha dicho Conchi, el apego, el vínculo, por primera vez se tiene en cuenta para estos procesos de acogimiento. Y también dice la ley que las familias acogedoras tienen derecho a un apoyo de unos equipos específicos de intervención, ¿vale? Y aquí es donde viene la novedad. Se equipara por primera vez a las familias educadoras con las familias extensas. Anteriormente, los acogimientos en familia educadora, su seguimiento, lo llevan entidades que solamente se encargan de esto, es decir, entidades que solamente llevan la intervención con las familias acogidas y con los niños, niñas y adolescentes que están en acogimiento. Pero las familias extensas quedaban ahí en manos un poco de lo que se podía hacer desde el ayuntamiento, ¿vale? Y aquí también se recoge que la competencia, como estoy diciendo, de las familias extensas va a venir, va a estar por parte de los ayuntamientos. Por lo cual, las entidades locales van a tener que fomentar la captación de familias, es decir, cuando tenemos una situación, hay veces que nos volvemos como agentes investigadores, hay familia extensa, quién está dispuesto a hacerse cargo de este niño, ¿vale? Y eso es una de nuestras funciones, explorar la familia cuando vemos que la situación de riesgo empieza a convertirse en una situación de desprotección. Competencia nuestra también es valorar esa aptitud, hacer la intervención, el acompañamiento, los seguimientos, ¿vale? Y por primera vez en esta ley se introduce lo de los criterios de selección de familia. Y estos criterios también son, digamos, parecidos para la familia educadora como para la familia extensa, ¿vale? En el 2021 se publica
el decreto de regulación en el acogimiento familiar, que es la primera vez en la Comunidad Valenciana que se hace una regulación integral de todo el acogimiento familiar. Es decir, antes teníamos que ir al Código Civil, a la Ley del 96, teníamos todo disperso en instrucciones, decretos, ¿vale? Que a veces te volvías loca a ver cuál no estaba derogado, a ver cuál sí que estaba en funcionamiento, y muchas veces buscando entre líneas lo que se refería a la familia extensa, porque para la familia educadora sí que ha estado desde las prestaciones económicas, desde el derecho al seguimiento, bastante siempre más especificado que lo que tenía que ver con la familia extensa. Tanto este decreto como la ley del 2018 significan una nueva orientación de las políticas en cuanto a infancia y adolescencia en la Comunidad Valenciana. Es decir, ya se empieza a legislar viendo a la infancia y adolescencia, dándole su importancia, trabajando la prevención y la protección. Y sobre todo haciendo hincapié en la promoción de derechos, no solamente de los acogedores, sino también de estos niños, niñas y adolescentes. ¿Qué novedades nos trae este decreto? Porque nos ha traído muchas novedades y muchos quebraderos de cabeza y mucho trabajo a los técnicos y a las técnicas que trabajamos en los ayuntamientos, porque ha sido un cambio bastante radical en muchas cosas, con muchas obligaciones y pocos recursos para llevarlas a la práctica. Novedades. Bueno, por ejemplo, en cuanto a las modalidades, ¿no? Que antes el profesor sí que ha puesto ahí una fotografía. Lo teníamos todo disperso en la legislación y ahora sí que nos hablan de, según atienda la duración, tenemos familiar de urgencia, temporal y permanente. Destacar que urgencia, aunque lo pone la ley, realmente es las familias educadoras, porque luego veremos que una familia extensa, hacer que sea una familia de urgencia, eso no lo estamos viendo en la práctica. Según la vinculación, familia extensa o familia educadora, y según la dedicación, pues hablaremos de familias genéricas, especializadas, de dedicación exclusiva o de atención inmediata, ¿vale? Esto ya sí que tenemos un texto en el que podemos ir y lo tenemos todo desarrollado. Otra novedad, el desarrollo de las delegaciones de guarda en fin de semana y en vacaciones. Antes, ¿qué pasaba? Pues a lo mejor teníamos un adolescente en un acogimiento residencial y la residencia te decía, oye, mira, a ver si hay alguien en la familia, ¿no?, que puede sacar el fin de semana o se puede ir a la Navidad. Tú ponías en contacto con la familia, una visita, hacías una exploración, quiero decir que esa familia te aseguraba de que pudiera hacer esa guardia de fin de semana. ¿Qué trae el decreto como novedad? Que esa familia tiene que ser idónea. Esa familia tiene que pasar por el mismo procedimiento que si fuera a acoger. Ahora voy a decir las novedades y luego iremos viendo todo esto, qué consecuencias está trayendo, ¿vale? Otra novedad, pues el acogimiento especializado, como estábamos viendo antes, ¿no?, de grado 1, grado 2, que ya requiere hasta una relación laboral con consellería, pues se regula desde el decreto. Se regula el acogimiento familiar de urgencia, se regulan los derechos de la persona menor de edad, ¿vale? Las transiciones de convivencia, es decir, en el decreto habla de qué pasa con un adolescente que cumple los 18 años, qué pasa con esa familia, qué derechos tienen, qué obligaciones tiene. También cuando hablamos de acogimiento, la transición a adopción. Y se introduce, que también luego lo desarrollaré un poquito más, el plazo de vigencia de la declaración de aptitud. Es decir, cuando he hablado antes de ese informe de evaluación, tú lo hacías una vez, valorabas que esa familia era apta, porque ahí se hablaba de apta, y ya está. Es decir, tú luego hacías los seguimientos de que todo estuviera funcionando, ¿no? El seguimiento de cuál es la situación de esa familia, si se está adaptando a los cambios de los niños o de las niñas y de los adolescentes. Pero ahora tenemos un plazo de vigencia, que es de 3 años. Tú, si una familia extensa haces la evaluación y es apta, a los 3 años tienes que volver a hacer todo el procedimiento de idoneidad. Y, por ejemplo, el carnet de familia educadora, pues en el decreto también dice que las familias extensas también pueden hacer uso de ese carnet. Me dejo para el final la novedad que más trabajo, digamos, objetivo nos está trayendo y más problemas, que es el proceso de valoración de la aptitud. Ahora no es un informe, ahora es un proceso de valoración, ¿vale?, que ahora también desarrollaré. Bueno, este proceso de valoración, por ejemplo, en nuestro caso, que somos 2 profesionales, ya requiere solo 2 profesionales. Tiene que haber un psicólogo y alguien del ámbito
educativo o social, ¿vale? Trabajador social, un educador, que lleven a cabo ese proceso. Ese proceso te puede llevar un mes, ¿vale? Porque no solamente estás haciendo esa idoneidad, ¿no? Ese proceso es una sesión informativa, una sesión formativa, una valoración psicosocial, visita al domicilio, una entrevista de la psicóloga, una entrevista de la educadora, una entrevista de la psicóloga y la educadora, ¿vale? Por lo cual, un mes sí te dan mucha prisa y puedes dedicarle ese tiempo, porque luego hay que armar el informe, enviarlo a la dirección territorial y al final quien resuelve es la Comisión de Protección, es decir, nosotros proponemos y ellos resuelven. En este proceso, que se desarrolló extensamente con una instrucción, la cual muy bien hecha, porque incluso las entrevistas tenemos los guiones, lo que tenemos que preguntar, lo que no tenemos que preguntar, dónde tenemos que escarbar, ¿vale? Los factores de protectores, es decir, la instrucción está muy bien desarrollada, es decir, tú puedes seguir el guión e ir haciendo ese proceso. Importante para mí también es que en ese proceso las personas menores de edad de 12 años tenemos la obligación de informarles, de escucharles y de recabar su consentimiento. Es decir, en esa idoneidad, la persona menor de edad tiene que saber qué causas ha habido de su separación de su familia biológica. Tiene que saber qué contenido tiene su plan de protección, ¿vale? Esos planes de protección que a veces sabemos que están ahí, pero muchas veces no tenemos acceso a ellos, ni sabemos qué contenido está haciendo. Nuestros planes de intervención sí, pero cuando ya hay protección, esos planes, el niño o la niña, bueno, adolescente, porque hablamos de más de 12 años, tiene que saber qué contenido hay. Otra novedad importante, porque las prestaciones económicas es abrir un melón en el acogimiento familiar. Lo voy a abrir un poquito, ¿vale? Novedades. Importante, se igualan las prestaciones económicas. Antes una familia educadora recibía una prestación y la familia extensa estaba bastante aminorada, ¿vale? Ahora las familias reciben la misma prestación. Hablamos de 15 euros diarios, un acogimiento genérico, hasta 63 euros diarios en uno especializado de segundo grado, ¿vale? Es decir, que estamos hablando en un acogimiento sin necesidades educativas especiales de unos 450 euros al mes para el sostén de la crianza de esa persona menor de edad. Luego tenemos prestaciones económicas cualificadas para la asistencia médica, es decir, un aparato, unas gafas, una prótesis, una atención psicológica, un logopeda. Consellería también se hace la solicitud y ese niño tiene derecho a esa prestación. Una novedad muy importante que, por ejemplo, en tratamientos que no solamente de un año, un aparato pocas veces un niño lo lleva un año, ¿no? Pues te hacía justificarlo al final del año con su, digamos, administrativamente era algo que también hacía todo más lento y ahora, por ejemplo, sí que puedes hacer cosas plurianuales y solicitar cosas que duren más de un año. Importante que a veces otras administraciones no tienen en cuenta y no respetan este derecho. Estas prestaciones económicas no tienen naturaleza de ingreso para la familia, no se pueden embargar y no tienen que computar. Y eso hay otras administraciones que ni tienen conocimiento ni respetan ese derecho. Hemos tenido el caso de una familia de acogida a la cual se le embargó la pensión no contributiva porque no había declarado el acogimiento. Y estuvo cobrando durante un tiempo y aún así se le pedían, no sé si 10.000 euros que tenía que pagar a la seguridad social. Hemos recurrido, hemos denunciado y al final la Administración ha reconocido que el ingreso que nos había declarado es que no tiene por qué computar y mucho menos embargar o para cuando se solicitan las becas de comedor o si la familia tiene derecho a una renta valenciana de inclusión, por ejemplo. Son ingresos que no. Y muchas veces las técnicas y los técnicos son cosas que no tenemos que tener para que la familia sea consciente y lo tenga que ir defendiendo allá por donde vaya, ¿vale? Bueno, en cuanto a qué pasará con toda la legislación que hemos tenido, porque la verdad es que desde 2019 que se publicó la nueva Ley de Servicios Sociales, esto ha sido un no parar, ¿vale? Y en cuanto a infancia también, claro. Entonces, estructuralmente los ayuntamientos
como bien me ha presentado Carlos, yo trabajo en el ELLA, en el equipo específico, y ahora hemos tenido un momento de que no sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Es decir, salió en nuestras instrucciones, pone que el ELLA es el quien tiene que hacer esa idoneidad, ese seguimiento y esa intervención con las familias, pero ahora con el famoso decreto de tipologías, pues no sabemos lo que tenemos que hacer. Porque ahora con el decreto de tipologías nos dice que no, que será el servicio de prevención e intervención con familias, la atención primaria básica, quien haga el trabajo con las familias y ella solamente las idoneidades. Yo no sé mis otros compañeros cómo lo están solucionando. Nosotras, como siempre, vamos haciendo lo que podemos, porque llevamos ya familias en seguimiento que no vemos muy congruente a tener que decirle, no, ahora el seguimiento y la intervención te la va a hacer estos dos compañeros, que también son muy guays, ¿no? Pero el vínculo, sobre todo con los adolescentes, sobre todo con los acogedores, que cuesta mucho, lo tienen ya con nosotras. Entonces, bueno, pues eso no sé cómo se resolverá, porque como el decreto creo que también estábamos todos ahí esperando a ver qué nos dicen, pues por ahora lo seguimos haciendo el ELLA en mi ayuntamiento, ¿vale? Bueno, hasta aquí un poco he expuesto qué es lo que debemos de hacer. Ahora voy a decir o voy a hablar sobre lo que hacemos o lo que buenamente podemos hacer. Quiero dejar claro que esta es mi experiencia, ¿vale? La de mis compañeras en el ayuntamiento. No hablo como ayuntamiento de Aldaya, hablo como Paula, educadora social del ELLA, de un ayuntamiento que además comparte experiencias con otras compañeras, con otros edusos, con otras edusas, y que para esta jornada he cogido el comodín de la llamada y he dicho, oye, a ver si voy a decir que esto funciona así y estoy yo sola aquí en la provincia de Valencia, ¿no? Supongo que habrá sitios en los que pueden trabajar de otra manera. Pero nosotros, y mi experiencia y la de muchos compañeros, es que no hemos podido absorber todos los cambios que hemos tenido estos últimos años. Se ha legislado muchísimo, se han conseguido un montón de cosas. Hemos vivido una época de transición brutal y yo creo que a nivel de infancia también apoyado cuando se aprobó la LOPIBI, pues estamos viviendo un momento en el que la infancia empieza a significarse y empieza a tomar su lugar el que debe de tener. Pero estamos preparados los recursos para aprobar, para llevar a cabo todos esos cambios. Luego también están los ritmos de los equipos. En los servicios sociales hay gente más permeable a los cambios y hay gente que tiene mucha resistencia. Entonces a veces es, no, yo hago las cosas como me dicen, pero luego no se trabaja la intervención como, ya no solamente como la legislación, sino como todos estos cambios legislativos nos obligan a hacer como profesionales. Por lo cual, cuando tú vas a una jornada, a un curso, ¿cómo vas? Pili, ¿cómo vas? Sobrepasada. Esa es la palabra que siempre, cuando te juntas con compañeros, voy sobrepasada. Vamos al salto de la mata. No damos abasto. Y tú siempre piensas que es algo temporal. Pero yo a mi compañera a veces que digo, ¿tú te das cuenta que esto no es de un mes? ¿Sabes? Por lo cual algo tendremos que hacer, ¿no? Para trabajar con este ritmo o asumirlo o algo tendremos que cambiar porque tú vacías y es que se llena por el otro lado. Entonces, poco tiempo tienes a veces de sentarte y poder planificarte el trabajo. Nosotros atendemos a un municipio de 30.000 habitantes, somos una psicóloga y yo como educadora social. Tenemos, ahora mismo creo que 100 intervenciones con niñas y adolescentes abiertas. Estamos hablando de 50 a 60 familias, que no son todas de acogimiento. Claro que ella se tiene que encargar del acogimiento, pero es que nos encargamos de los abusos sexuales, de las situaciones de riesgo, de la desprotección, de los seguimientos a los acogimientos residenciales, a los que nosotras le damos mucha importancia, ese seguimiento. No que el niño ya está en la residencia y ya me olvido, a los niños de las víctimas de violencia de género, a los inimputables de menos de 14 años. Ahora tenemos con la ideación suicida y el bullying, no damos abasto. Resumen, que trabajamos en la urgencia, trabajamos constantemente en la urgencia, pero no trabajamos en la urgencia en todos estos casos que he hablado, es que trabajamos en la urgencia en los acogimientos familiares, en familia extensa, que recogiendo lo que tanto Jorge como Conchi ha dicho, imaginar todo lo que deberíamos de hacer, ¿cómo lo haces con este ritmo de trabajo? ¿Estamos realmente respetando los derechos de las familias? Tenemos una ley en que la familia tiene derecho a esa intervención específica, ¿la estamos dando? Bajo mi punto de vista, no.
tenemos, por ejemplo, el libro de vida que tenemos que hacer. No tenemos tiempo ni margen para trabajar cosas que nos sean de la urgencia, incluso con las familias, porque las familias de acogida también tienen urgencias, tienen momentos de crisis que hay que atender, ir al instituto porque la acogedora no se aclara con el tutor, no manda la beca, quiero decir que esa urgencia también se hace en la familia y al final esa urgencia no te deja tiempo a trabajar los traumas, los duelos, las rupturas, el vínculo con los dos. Por lo menos se trabaja, pero no de la manera que yo creo y que requieren estas familias, y no a nivel como se trabaja con las familias educadoras. Yo no sé, creo que aquí hay compañeros de servicios sociales por las caras que están poniendo. Pero voy a abrir otro melón. No sé qué está pasando últimamente, pero un caso que tú tienes una situación de desprotección clara y un acogimiento, nos está haciendo muy difícil plantear esas tutelas. Y no es porque nosotras queramos tutelar, no como dicen a veces los padres, ¿no?, de que nos gusta mucho ir quitando niños, que es al revés, son procesos y situaciones muy duras para nosotras. Pero se nos está llevando a formalizar otras situaciones que antes no se hacían, ¿no? Los acogimientos de hecho y las tutelas ordinarias por el juzgado. Nosotros tuvimos un caso de una niña que había que sacar un trabajo muy bien coordinado entre 2 municipios, por ejemplo, y esa niña era una situación de abandono por parte de la progenitora, el progenitor estaba fallecido y había que sacarla de casa. Toda la vida lo habíamos hecho así. ¿Hay familia extensa en tu municipio? Sí, entrevístalos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hay ahí? Vale, pues sacamos a la niña, la protegemos, ¿no? La protegemos, ese es nuestro trabajo, ¿no? Vamos a protegerla y luego ya vemos los papeles y vemos lo que tengamos que hacer. Que muchos pensaréis, bueno, esa es la garantía, pero el bien superior de la persona menor de edad y protegerlos a veces tiene que estar por encima, bajo nuestro punto de vista. Se nos solicitó la idoneidad de los acogedores. No eran idóneos, eran superidóneos. Yo también les hubiera dado hasta que se encargaran de mi hijo adolescente porque no podían ser más idóneos. Y pasó el tiempo, no se resolvió, y cuando se resolvió que eso ya era un acogimiento de hecho, que esa niña ya estaba protegida. Pero es que se hizo dentro de un procedimiento de hablo con la familia, les digo si está dispuesta a acoger. No era un acogimiento de hecho. Había que formalizar un acogimiento familiar y no se hizo. Y ahora no solamente nos ha pasado a nosotros, suele pasar. Quiero decir, esto de cojo a la familia, no, porque ahora tiene que haber el proceso de idoneidad. Ese proceso de idoneidad que hemos hablado que te lleva un mes, si puedes hacerlo, por lo cual, lo que he dicho antes, ¿en qué lugar se quedan las familias extensas en situación de urgencia? No podemos contar con ese recurso en situaciones de urgencia. ¿Vale? ¿Qué está pasando? Pues que tenemos niños con familia extensa que van a los centros de recepción. Aquí la provincia de Alicante no lo sé y la de Castellón, pero en Alicante tenemos un centro de recepción que todos conocéis que está sobrepasado, que los técnicos de allí nos dicen, ¿qué pasa? Y yo digo, pues ¿qué pasa? Que no nos da tiempo a hacer las idoneidades antes y hay que proteger. Entonces, el camino es ese. ¿No hay idoneidad? Proceso de recepción. Hacer la idoneidad y luego a la familia. O sea, ¿cuántas rupturas tiene que hacer ese niño, esa niña y ese adolescente? ¿Cuántas veces revictimizamos? Yo no sé cuál es la solución, porque jurídicamente está claro y si lo lees es un proceso garantista, pero lo dejo ahí. No tengo la respuesta, ¿vale? O no sé si os está pasando, acogimientos temporales de niños pequeños que queremos que sean permanentes. No. Esos niños van a adopción teniendo, pues esa es la propuesta, ¿no? Esa es la propuesta, tiene una familia extensa, porque hablamos de pronóstico. Siempre el pronóstico es de no retorno. Yo digo, sí, pero es un pronóstico, ¿vale? Que puede ser que sí y puede ser que no, pero tengo una familia que está protegiendo, pues ese es el camino, ¿vale? Por lo tanto, en el procedimiento de evaluación de idoneidad, que yo, como he dicho antes, está muy estructurado y muy bien hecho, el criterio técnico a veces, no sé hasta qué punto se nos está valorando en estas situaciones, ¿vale? A veces tenemos familias que no son perfectas. Yo tampoco soy una madre biológica perfecta, ¿vale? A veces el proceso de evaluación, mi compañera y yo hemos pensado que si nos lo pasaríamos a nosotras, a lo mejor tampoco seríamos idóneas. A veces los técnicos tenemos que contar que no tenemos la mejor de las soluciones, no tenemos la mejor de las alternativas.
a veces tenemos la menos mala, ¿vale?, para estos niños. Y eso también es importante saberlo y tenerlo en cuenta en los procesos de idoneidad. En cuanto a las prestaciones económicas, ¿qué está pasando? Pues que hay demoras, cuando cambiamos de año no se cobran hasta marzo y abril, las prestaciones médicas que he dicho anteriormente, si lo solicitas, si no lo pagas, tardan meses, por lo cual el niño a veces está esperando una atención médica que por el factor económico no la puede tener antes. Y todo esto me llega a decir que el factor económico es muy importante. Es muy importante y tiene mucho peso, y creo que está teniendo mucho peso en los procesos de acogimiento familiar, que es un dinero que Consellería se hace cargo de esa tutela y se hace cargo de ese sostén económico. Y a veces, yo sinceramente, cuestionamos a veces a las familias educadoras si esta prestación económica no tiene mucho más peso que otros criterios. Y esto es así. A veces lo criticamos cuando desde otros sitios se nos dice eso, pero nosotros a veces también nos planteamos, parece que solamente es por la prestación económica, ¿no? Y no estamos siendo justos con las familias. Porque la situación de acogimiento es una situación sumamente compleja. Estas familias de acogidas no vienen de otro planeta que las familias biológicas. Pocas familias de acogida tenemos que su situación sea totalmente diferente a la familia de origen. Suelen tener la misma situación socioeconómica, la misma situación a veces de inadaptación, no tanto, ¿no? Porque vamos a valorar que son protectoras, por lo que tenemos que facilitar a tope el acogimiento familiar, sus procesos, sus crisis, prevenir, saber en qué momentos, cuando empiezan los niños a ser adolescentes, las crisis en los acogimientos a veces nos abocan a los ceses de medida. Por lo cual tenemos familias, a veces con pocos recursos, familias acogedoras con pocos recursos o no muchas habilidades, pero familias con mucha disposición al cuidado y con mucho vínculo afectivo. Y tenemos que hacer ese equilibrio como técnicos y como técnicas. ¿Qué tenemos ahora delante los ayuntamientos? Lo que he dicho del plazo de vigencia. Cuando se aprobó el decreto de acogimiento familiar ya teníamos familias de acogida. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto de los 3 años? Pues se hizo a partir de la publicación del decreto. Se publicó en el 2021, pues ahora en marzo del 2024 caducan todas las vigencias de todas las familias de acogida que teníamos. Nuestra suerte ha sido que casi todas van a cumplir los 18 años antes de marzo del 2024. Entonces hemos dicho, solo tenemos que hacer una que los cumple en junio. Es decir, acogimientos, sobre todo yo pienso en los abuelos, los que dedicáis a esto. Los abuelos que han tenido un acogimiento a sus nietos desde pequeños, los que hemos apoyado. ¿Cómo vamos a pasarle este proceso de idoneidad? ¿Van a ser idóneos? ¿Van a ser aptos? Mi pregunta es, ¿qué van a hacer con todos los acogedores que no sean idóneos? Yo, como he dicho, como solo tengo una, voy a hacer todo lo posible para que sea idónea, ¿vale? Pero tengo compañeras que están en un dilema y una situación que, no sé, tendremos que hacer lo que hablamos antes, ¿no? Cada vez menos acogimientos residenciales, pues ahora mismo tenemos un escenario un poco difícil. Bueno, para ir acabando, ¿no? Sí, por favor. Vale. A mí todo esto, sobre todo como educadora social, me plantea muchos dilemas, y muchos dilemas éticos, y muchos dilemas profesionales que tengo la suerte de poder compartir con mi equipo y con mis compañeros. Porque hemos avanzado muchísimo. El acogimiento familiar en familias extensas ha significado, se ha acogido su importancia, está igualado al acogimiento en familia educadora, pero recursos no. Recursos no, porque se nos ha dado eso a las entidades cuando, como hemos comentado, tenemos muchas más funciones que no podemos ir desarrollando como deberían de desarrollarse. Otro melón, ¿por qué no hay familias educadoras? Está claro que el País Vasco hace más fresquito, aquí hace más calor, pero ¿por qué en el territorio se producen esas diferencias? Pues yo creo que es por las políticas que se hacen, de fomento, de derechos. Las familias educadoras tienen muchas exigencias. Es muy difícil a veces mantener el equilibrio dentro del acogimiento. Son niños, niñas y adolescentes que vienen con unas mochilas muy traumáticas. Y la familia también tiene su propia historia. Yo sé que hay familias educadoras que no ven el reconocimiento de la administración pública, que no ven que hay un buen trato hacia ellas. Muchas familias educadoras que lo han sido en algunos acogimientos
han dejado de serlo, ¿no? Porque no han visto reconocido estos derechos. Esto lo hablo de oídas, porque yo con la familia educadora no trabajo, ¿vale? Entonces, creo que desde los que hacemos la intervención con las familias tenemos que poner nuestro empeño en cómo amortiguar todo este desgaste que tienen las familias, cómo anticiparnos, cómo prevenir, cómo estar ahí, cómo acompañar, ¿vale? Hemos avanzado mucho en el marco normativo y en el marco teórico, pero cómo llevamos esto a la práctica. Y los primeros que lo tenemos que cuestionar somos los que estamos ahí. No conformarnos con el trabajo y la urgencia voy sobrepasada, sino hay algo que tengo que hacer y esas personas tienen derecho y no llego. Igual que el trabajo con la familia de origen, ¿vale? Los acogimientos familiares es un proceso de 3 elementos y las familias de origen a veces nos cuesta mucho trabajar con ellas, porque hay un elemento de la tutela, la familia de origen la tienes todos los días, ¿no? Todos los días la tienes ahí y de repente eso se va, ¿no? Se va como apaciguando y hay veces que nos acomodamos a eso y se deja de trabajar con estas familias. Yo tengo claro que hay cosas de la Administración que no funcionan, pero también tengo claro que los profesionales tenemos que cuestionarnos a nivel profesional y personal. Somos agentes que acompañamos, por ejemplo, porque el acogimiento familiar es un acompañamiento. El criterio técnico no solamente te lo da el controlar la legislación, te lo da también el formarte, el compartir, el ver qué cosas se están haciendo en otros municipios, ¿vale? El que nos cuestionemos si hemos integrado todos estos modelos nuevos de intervención, si en el centro de los procesos están las familias y están los niños, las niñas y los adolescentes. Si ese modelo del buen trato, como ha dicho Conchi, no solamente es el modelo de los buenos tratos a los niños, a los usuarios de nuestro servicio también tenemos que trabajar desde un modelo de buen trato y eso a veces se nos olvida. Y para mí hay un pilar muy importante en el servicio social y en los equipos y es el trabajo en equipo. Tenemos que crear red, no somos islas que van trabajando, tenemos que compartir. Tenemos que, por ejemplo, ahora con lo de la formación de las familias de acogida, hacer red con los municipios de alrededor, por ejemplo, rentabilizar recursos, crearlos, que a veces pensamos que nos tenemos que conformar con lo que tenemos, no, tenemos que estar ahí a los políticos pidiéndole quiero más recursos, quiero más servicio, quiero más presupuesto para este programa de acogimiento familiar. Por lo menos, ya que hoy tengo el privilegio, voy a hacer un reconocimiento público y personal a mi equipo de la Casa de la Dona y a Diana, que le va a encantar esto, ¿vale? Porque es verdad que sin que nos sostengamos unos a otros, muchos momentos son muy duros. Un momento, una situación de una tutela, para nosotras es totalmente traumático. O sea, a veces lo vives como un fracaso. Si no tienes un equipo ahí que te sostiene, ¿no? Y te anima a seguir adelante, pues a veces es un poquito difícil. Para acabar, como educadora social que trabaja en la protección a la infancia, el cual es un campo realmente para mí fascinante, porque yo creo en la protección de la infancia. Creo que los niños tienen derecho a vivir en la familia y que es nuestro trabajo, pero es muy duro. Y es un trabajo con mucho desgaste, por lo cual tenemos que plantearnos a veces desde dónde nos posicionamos. La familia, ¿cómo nos ve? Fiscalizamos, cuestionamos, investigamos, porque con el procedimiento de idoneidad yo me siento como un policía total. También los antecedentes sexuales, los antecedentes de aquí, los otros, las entrevistas, ¿cuándo os conocisteis? Me siento investigadora, pero vamos, a un nivel que incluso me da apuro y vergüenza llevarlo al fin, ¿no? Porque yo creo que los que nos dedicamos a los programas de acogimiento familiar, las familias y los niños, las niñas y los adolescentes nos tienen que ver que nuestra función es reparar, acompañar, apoyar. Si me digo, no hay que trabajar desde el otro lado de la mesa, hay que trabajar en la silla de al lado de la familia a la que estás atendiendo, ¿vale? Por lo tanto, creo que tenemos que seguir trabajando, no nos tenemos que desmotivar con todos estos problemas que tenemos alrededor y estos obstáculos, porque trabajamos por el futuro, trabajamos por los niños, las niñas y los adolescentes que se lo merecen, y es un trabajo de piedrecita a piedrecita. Por eso me gustaría acabar como Eduardo Galeano nos enseñó, que hay mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Gracias. Muchas gracias, Paula. No nos queda tiempo para vuestra participación,
pero desde luego creo que la cantidad de aportaciones y tu testimonio nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre muchas cuestiones que son necesarias. Muchas gracias, Paula.